Los poderes de los siddhas. Volar por el cielo y otros poderes sobrenaturales son propios de algunos seres, amado príncipe, pero no suelen ser atribuidos a los sabios liberados. Las facultades sobrenaturales se desarrollan en algunos seres por medio de ciertas substancias o determinadas prácticas. Todo esto no le interesa al hombre de autoconocimiento, que está siempre conforme consigo mismo y no desea ningún poder sobrehumano o extraño. Los que obtienen esos poderes teñidos de ignorancia lo hacen para conseguir deseos sensibles que les mantienen atados a la ignorancia. Los sabios de autoconocimiento no transitan por esos caminos. El que se ocupa en tales prácticas obtiene poderes como volar por el aire u otros semejantes, ya sea conocedor de la verdad o un simple ignorante. Pero el sabio liberado no desea adquirir poderes como esos, y si los consigue, lo hace inadvertidamente. Hay determinadas prácticas que conceden esos poderes a cualquiera, pues esa es su naturaleza y su función. El veneno mata a todos, el vino a todos emborracha, y esas prácticas conceden a todos la capacidad de volar y otras semejantes. Pero los que han alcanzado el autoconocimiento no están interesados en ellas. Solo son practicadas, querido Rama, por los que sienten esos deseos, pero el sabio no tiene otro deseo que el autoconocimiento. ¿Qué otra cosa puede desear el que ya lo ha conseguido? En el caso de Vitajavya, esos poderes le sobrevinieron sin deseo alguno por su parte. Rama preguntó entonces: ¿cómo es que las lombrices y los gusanos no destruyeron el cuerpo de Vitajavya mientras estaba en la cueva? ¿Y por qué no consiguió el sabio la liberación en la primera ocasión? Vasista replicó: el cuerpo de un hombre ignorante, querido Rama, se compone y se descompone de acuerdo con sus tendencias mentales, pero un hombre que carece de esas tendencias no encuentra lugar para la descomposición. La mente de todos los seres responde a las cualidades de los objetos con los que entra en contacto. Cuando una criatura violenta entra en contacto con otra que ha alcanzado la ecuanimidad, queda momentáneamente tranquila e inofensiva, aunque cuando ha perdido ese contacto retorne a su carácter violento. Por esa razón, el cuerpo de Vitajavya permaneció indemne, pues las substancias materiales también se rigen por esa ley, al estar penetradas por la conciencia. Puesto que la conciencia de Vitajavya no experimentaba ningún cambio ni alteración, su cuerpo no sufría tampoco ningún cambio. Puesto que no había en él ningún movimiento de prana, no se producía la descomposición de los elementos. El sabio es libre de vivir o abandonar su cuerpo cuando quiere. Que no abandonara el cuerpo en la primera ocasión y más tarde decidiera hacerlo es puramente accidental, aunque seguramente se relacionaba con su karma pasado. Pero en realidad él estaba más allá del karma y del destino, pues carecía de vasanas. Es como la ilustración que te he dado del cuervo y el coco que cae, una pura coincidencia. Rama preguntó entonces: cuando la mente se ha disuelto en Brahman, ¿en quién surgen las bondadosas cualidades que ostentaba Vitajavya? Vasista respondió: las dos muertes de la mente. La mente puede morir de dos maneras, conservando la forma o perdiéndola totalmente. El primer tipo de muerte se produce cuando el sabio todavía está vivo, y el segundo ocurre cuando se ha desencarnado. La existencia de la mente produce angustia y su cesación causa alegría. La mente, intensamente condicionada y presa en sus propias tendencias, sufre reiterados nacimientos. Esa mente solo produce desdichas,
El que considera suyas las cualidades es el jiva, y esa idea solo surge en la mente desgraciada que no ha alcanzado el autoconocimiento. Mientras existe la mente, el dolor no cesa. Cuando la felicidad y la desgracia no distraen al hombre, se da cuenta de que su mente ha muerto. Aquel que no concibe pensamientos como «este soy yo» o «esto no soy yo», se da cuenta de que su mente ha muerto. Aquel en cuya mente no surgen ideas de prosperidad, pobreza, orgullo, vanidad, torpeza o excitación, tiene su mente muerta y es un Jivan Mukta. La verdadera naturaleza de la mente es la estupidez. Cuando muere, aparecen todas las cualidades nobles y puras. Algunos sabios llaman mente pura al estado de pureza que vive el sabio liberado. La existencia de esta natural bondad del sabio liberado se conoce como estado de pureza o sattva, o también como la muerte de la mente con permanencia de la forma, que es la primera de la que te he hablado. La muerte total de la mente, en la que incluso la forma mental se desvanece, corresponde a los sabios desencarnados o videha mukta. En ese caso, la mente no deja ni la menor huella de su paso. No puede ser descrita de forma positiva, pues ahí no hay presencia ni ausencia de cualidades. No hay virtudes ni sus contrarios. No hay luz ni oscuridad. No hay ideas en absoluto, ni tendencias, ni existencia, ni inexistencia. Es un estado de perfecto equilibrio y tranquilidad que no puede compararse con ningún otro conocido. Los que han ido más allá de la mente y de la inteligencia alcanzan este estado supremo de paz perfecta. Rama parecía albergar todavía una duda y dijo: Señor, ¿cuál es la semilla de este poderoso árbol de la mente? Y si esa semilla tiene otra semilla, ¿cuál es la semilla de aquella semilla? Y así sucesivamente. Vasista respondió con tono dulce y convincente: las dos semillas de la mente. La semilla de esta apariencia objetiva se halla en el interior del cuerpo con sus nociones del bien y del mal. A su vez, el cuerpo tiene una semilla, que es la mente, que corre continuamente en pos de sus esperanzas y anhelos, y es el almacén en donde se depositan las ideas de ser y de no ser, y el consiguiente dolor que aquellas producen. La apariencia objetiva brota solo en la mente, como se demuestra en el estado onírico. Igual que las vasijas solo son una transformación de la arcilla, todo lo que vemos como mundo objetivo solo es una transformación de la mente. Hay dos semillas del árbol que conocemos como mente, que llevan en su interior innumerables ideas y conceptos. La primera es el movimiento del prana y la segunda, la obstinada imaginación del jiva. Cuando el prana se mueve por sus canales propios, que son las nadis, se produce un movimiento en la conciencia que da lugar a la mente. Este movimiento del prana captado por la mente es lo que se ve como apariencia objetiva, tan irreal como el color azul del cielo. La cesación del movimiento del prana produce la cesación de la apariencia objetiva del mundo. La conciencia omnipresente parece despertarse con el movimiento del prana. Mientras esto no se produce, reina la suprema tranquilidad, que es la verdadera naturaleza de la conciencia pura. Cuando la conciencia parece despertarse por el movimiento del prana, comienza a aprender objetos, surgen las ideas y el consiguiente sufrimiento. Por el contrario,
si esta conciencia permanece en sí misma, como si continuara dormida, alcanzamos el estado supremo y más deseable. Tú mismo puedes alcanzar este estado de conciencia no nacida si detienes el movimiento del prana en el terreno psicológico o conservas la homogeneidad de la conciencia sin perturbación alguna. Cuando esa homogeneidad se altera y la conciencia siente la menor diversidad en su seno, aparece la mente y las innumerables relaciones mentales comienzan a actuar. Para conseguir la tranquilización de la mente, los yogis practican pranayama, meditación y otros métodos adecuados. Los grandes yogis consideran el pranayama como el método supremo para conseguir la tranquilización y la paz mental. Pero hay otro punto de vista que ahora voy a explicarte y que es el que mantienen los sabios que han tenido esta experiencia. Ellos declaran que la mente nace de aferrarse obstinadamente a una fantasía equivocada y que esta pertinaz imaginación del jiva es la verdadera causa de la ilusión objetiva. Cuando aprehendemos los objetos y nos aferramos a ellos con obstinación y sin investigar correctamente la naturaleza de la verdad, tal aprehensión se ve condicionada por aquella pertinaz fantasía. Cuando toleramos esta imaginaria percepción de modo persistente, el mundo objetivo surge en la conciencia. Cautivos por nuestro propio condicionamiento, creemos que todo lo que vemos es real y nos mantenemos voluntariamente engañados. Y a causa de la intensidad y la persistencia de esta seductora fantasía, olvidamos su naturaleza y no percibimos otra cosa que este mundo ilusorio, y la mente, firmemente convencida de su errónea percepción, se convierte en la semilla del nacimiento, la vejez y la muerte. Cuando las ideas de deseable y aborrecible no surgen en la conciencia, la mente tampoco surge y reina la paz. Concepción, imaginación, pensamiento y memoria constituyen las formas de la mente. Si ellas no están presentes, ¿dónde hay mente? Cuando uno, desde lo no transformable, contempla lo que no cambia en el cambio y percibe lo que es, tal y como es, la mente se transforma en no mente. Cuando la limitación o tendencia mental no es muy intensa y se torna transparente, uno se convierte en un sabio liberado que aparentemente vive y actúa según los compromisos pasados, pero ya no vuelve a renacer de nuevo. Como la rueda del alfarero sigue girando durante un tiempo, aunque haya cesado el impulso inicial. Cuando su cuerpo perece, queda absorbido en el infinito. Si se supera una de las dos semillas del mundo objetivo que te he comentado, el movimiento del prana y la sujeción a la imaginación, la otra desaparece de inmediato, puesto que ambas son interdependientes. La mente crea ilusión objetiva y a su vez es creada por el movimiento del prana. El movimiento del prana se produce también a causa de las tendencias mentales y de aquella recurrente fantasía. Se trata de un círculo vicioso. Uno alimenta al otro y le impulsa a actuar como un péndulo. El movimiento es natural al prana, y cuando el prana se mueve en la conciencia, surge la mente. Pero son las tendencias mentales las que conservan al prana en movimiento. Cuando uno de ellos se detiene, el otro cesa de inmediato. Las tendencias mentales son la fuente de indecibles sufrimientos y la raíz de la ignorancia, pero cuando se eliminan, la mente perece con ellas sin oponer la menor resistencia. Por esa razón, mediante la detención del movimiento del prana,
la mente se paraliza y deja de percibir el mundo que existe en su interior. La semilla de las semillas. La semilla de ambos movimientos, es decir, del prana y de la recurrente imaginación objetiva, es el deseo de conocer o experienciar objetos, pues sólo cuando aparece en el corazón ese deseo objetivo, comienza el movimiento del prana y los condicionamientos mentales. Por supuesto, la conciencia que habita en nuestro interior es la semilla de este deseo de experienciar objetos, porque si no existiera la conciencia, este deseo no podría existir en absoluto. Sin embargo, no hay ningún objeto que experienciar, ni en el interior ni en el exterior, y esa conciencia solo desea experienciarse a sí misma como objeto por medio de un movimiento interno del pensamiento. Igual que un hombre sueña con su propia muerte, o en un viaje que realiza a tierras lejanas, la conciencia tiene habilidad para experienciarse a sí misma como un objeto distinto de ella misma. Cuando lo consigue, surge este mundo ilusorio que ves ante ti, querido Rama. Pero cuando comprendes la verdad, esa ilusión cesa de inmediato. ¿Qué es la verdad? Que todo esto solo es conciencia infinita y que no hay nada más. En la medida en que el sabio comprende esto, purifica su visión. La visión impura percibe el mundo, la visión pura percibe la conciencia infinita y eso mismo es la liberación. Tienes que deshacerte, querido príncipe, de todo deseo de experienciar objetos. No te dejes vencer por la pereza y líbrate de toda experiencia objetiva. Rama preguntó en ese punto: Señor, ¿cómo pueden reconciliarse estos dos puntos de vista? ¿Podemos librarnos de toda experiencia objetiva y permanecer inactivos? Vasista respondió amablemente: el que no alimenta deseos ni esperanzas, tampoco quiere mantenerse inactivo. Una persona liberada no se comporta como un jiva, ni busca experiencias, ni permanece inactivo. El que no se deja arrastrar por las experiencias objetivas, aunque actúe sin cesar, no está inactivo ni hace nada en absoluto. Las experiencias objetivas no tocan para nada su corazón. Aquel cuya conciencia no está inactiva es un liberado en vida, libre de toda tendencia mental, firmemente establecido en el estado de conciencia no modificada. El yogi permanece como un niño o un sordomudo saturado de felicidad, como el color azul del cielo. La felicidad no es una experiencia, sino la verdadera naturaleza de la conciencia, y por tanto no actúa como una distracción, sino que permanece integrada en la propia conciencia, libre de toda experiencia objetiva. Al mismo tiempo, el yogi está constantemente ocupado en acciones diversas y por tanto libre de toda pereza o inactividad. Por muy difícil y contradictorio que te parezca alcanzar este estado, debes esforzarte por cruzar este océano de tristeza y desolación. El deseo de experiencia objetiva brota en la conciencia como un pensamiento y se fortalece a medida que se repite una y otra vez. Pero lo mismo que ha creado esta ilusión en su interior, la conciencia se conduce a sí misma hacia su propia liberación. Todo lo que concibe es capaz de materializarlo. Después de encadenarse a sí misma al poste del sufrimiento, como el gusano de seda se encierra en su propio capullo, a su debido tiempo, la conciencia consigue su liberación, porque su naturaleza es la conciencia infinita.
Todo lo que se ve en el universo no es más que dicha conciencia, querido Rama. La unidad y la pluralidad. La semilla de la conciencia, Chit, es la existencia pura, Sat. Son tan inseparables como el sol y sus rayos, pero con respecto a esta existencia pura debemos subrayar dos aspectos. El primero, la diversidad, y el segundo, la unidad. Lo que se conoce como esto y eso, como yo y tú, es la diversidad. Cuando esta diversidad desaparece, sigue habiendo existencia, pero entonces es considerada como unidad. Cuando se abandona la diversidad y prevalece la unidad, eso es no experiencia. La unidad se experiencia de un modo distinto a la pluralidad, es eterna e imperecedera. Debes abandonar todas las formas de división, querido Rama, tanto la división temporal como la división espacial de partes o la división causal de las substancias, y permanecer en la pura existencia como unidad. Las divisiones conducen a la aparición de los conceptos que, por cierto, no son diferentes de la conciencia pura. Todavía más, no son realmente nada. La contemplación de la existencia en su aspecto de división no nos conduce a la visión pura del ser. La semilla de todo lo que hemos mostrado hasta aquí es la existencia pura sin división alguna, y esta existencia en su aspecto de unidad no posee ya ninguna otra semilla. Es la causa de todo y ella misma incausada. Aunque no es nada definible, en ella se refleja todo. Todas las experiencias se sienten en esta existencia pura, como los más diversos sabores se degustan con y en una sola lengua. Infinito número de universos han nacido, existen y se disuelven continuamente en ella, y sólo encuentran una relación mutua en ella misma. Esta existencia pura es la pesadez en las cosas pesadas, la luminosidad en lo luminoso, el volumen y al mismo tiempo la sutilidad, lo primordial entre lo primero y lo último de lo postrero, la luz de lo luminoso y la oscuridad de las sombras, la substancialidad de las substancias y el espacio mismo en su vacuidad. Es todo y nada al mismo tiempo, porque es y no es. Aunque todavía no puedas comprenderlo, lo que se ve y lo invisible, lo que soy yo y lo que no soy yo. Pon todos los medios a tu alcance, querido Rama. Debes esforzarte por alcanzar este estado supremo, y una vez en él, puedes actuar como quieras. El que alcanza este estado puro e indeformable, que es la verdad de nuestro propio ser, consigue la paz suprema. Si lo consigues, te verás libre para siempre del temor a la existencia objetiva. Rama preguntó entonces con irrefrenable curiosidad: Señor, ten la bondad de explicarme cómo podemos destruir de una vez por todas estas semillas que distraen dolorosamente nuestra atención y alcanzar el estado supremo. Vasista respondió con su infinita paciencia: Todas estas semillas, príncipe, pueden ser destruidas una detrás de otra, pero si eres capaz de cortar de raíz todas las tendencias y condicionamientos mentales, por un supremo esfuerzo de tu voluntad, y alcanzar la existencia pura en su aspecto de unidad, aunque solo lo consigas durante un segundo, te establecerás en ese estado en un instante. En cambio, si deseas descubrir tu propia instalación en la existencia pura, necesitarás mayor esfuerzo todavía. También puedes alcanzar ese estado contemplando la conciencia infinita, pero eso
requiere un enorme esfuerzo personal, mayor aún que el descrito. Sobre la meditación yógica. No se puede meditar sobre los objetos de la experiencia sensible porque ellos solo existen en la conciencia o el ser. Pero si te esfuerzas en destruir las formas mentales, conceptos, nociones, hábitos, etc., todos tus errores y defectos se desvanecerán al instante. Pero eso es más difícil que lo que te he explicado antes, es decir, ir destruyéndolos paso a paso, porque hasta que la mente no se libera del movimiento del pensamiento, es muy difícil que cesen las formas mentales y viceversa. Hasta que la verdad no es comprendida profundamente, la mente no cesa de actuar. Hasta que no cesan las formas y condicionamientos mentales, no se comprende la verdad sin forma e incondicionada, y viceversa. Puesto que la comprensión de la verdad, la cesación de la mente y la desactivación de las vasanas están interrelacionadas, es extremadamente difícil desentrañarlas y tratar con cada una de ellas por separado. Por todos los medios a tu alcance, querido Rama, debes renunciar a la búsqueda de placeres sensibles y resolver esos tres aspectos simultáneamente. Si se superan los tres de este modo, durante algún tiempo, se obtiene un buen resultado. De otra manera, es muy difícil conseguirlo. Cuando los deseos, las aversiones y las esperanzas no brotan en la mente, aunque esté viendo objetos frente a ella, podemos deducir que las formas mentales se han debilitado bastante. Cuanto más crece la sabiduría, más se debilitan aquellas formas condicionantes. Entonces la mente cesa de actuar. No es posible matar la mente sin un método adecuado. El conocimiento del ser, la compañía de los sabios, el abandono de las formas mentales y la detención del prana son los medios recomendados para superar la mente. Prescindir de ellos y recurrir a prácticas violentas del Hatha Yoga, penitencias, peregrinaciones y ceremonias rituales es una pérdida de tiempo. Lo único que nos proporciona deleite es el autoconocimiento, porque nos permite realmente vivir. Conquista, pues, el autoconocimiento, amado Rama, y no te preocupes de nada más. Si uno ha conseguido 1 milímetro de control mental mediante la investigación del ser, puede darse por contento en esta vida. Porque esa autoinvestigación no dejará ya de crecer en su corazón. Cuando esa investigación va acompañada por el desapego hacia los placeres sensibles y conseguimos su estabilidad práctica, las más nobles cualidades nos sobrevienen de modo natural. La ignorancia y su deplorable comitiva no preocupan para nada al que está firme en la autoinvestigación y ve lo que es sin distracciones mentales. El que se ha plantado con pie firme en el terreno espiritual no es despojado por esos ladrones conocidos como placeres sensibles. Pero estos placeres suelen apoderarse del que no está firmemente establecido de esta forma. El que no se ocupa constantemente de la investigación del ser y no es consciente del ser en todo momento, puede considerarse hombre muerto. Por tanto, querido Rama, debes proseguir sin descanso esta investigación que revela la verdad, despejando las sombras de la ignorancia. El conocimiento de la verdad elimina por sí mismo el sufrimiento. Cuando la luz interior, alimentada por el adecuado estudio de las Escrituras y la investigación de la verdad, ilumina el conocimiento y su experiencia, se comprende y se realiza su total identidad. Esta luz interior es lo que los sabios consideran el autoconocimiento. Su experiencia
forma parte integral del mismo y no es distinta a él. El que alcanza el autoconocimiento queda para siempre inmerso en esa experiencia, queda liberado en esta vida y vive como un emperador, dueño del mundo. Naturaleza del sabio. Un sabio de esta índole no se distrae por las diversas experiencias que pueden aparentemente afectarlo, ya sean consideradas por los demás como agradables o desagradables. No está encadenado a los placeres ni los desea para nada. Está completamente satisfecho en su propio ser. No está atado a nada ni a nadie y no alimenta enemistad ni odio en su corazón. No se deja atemorizar por los insultos del enemigo ni por el rugido del león en el bosque. No siente placer cuando visita un hermoso jardín, ni se deprime cuando tiene que atravesar un desierto. Se ocupa en todo momento por resolver los problemas del presente. Tiene la misma actitud ante un asesino que ante un filántropo. En su visión cósmica, las cosas grandes son idénticas a las más pequeñas, porque sabe que el universo entero no es más que conciencia pura. El que actúa sin apego, dejando funcionar a sus órganos motrices, no es afectado por la alegría ni por la tristeza. Sus acciones no son voluntarias. Él no ve, sus ojos ven. No oye, sus oídos oyen. No toca, su cuerpo siente el tacto. La causa de este mundo ilusorio es, sin duda, el apego o contacto de los objetos con la conciencia. Ese apego es el que crea realmente los objetos y causa un dolor interminable. En consecuencia, todos los sabios declaran que el abandono del apego es por sí mismo la liberación. Abandona el apego a los objetos, querido Rama, y serás un sabio liberado. Rama preguntó lleno de curiosidad: Dime, Señor, ¿qué es ese apego del que hablas? Vasista respondió con dulzura: asociación del objeto y la conciencia. El apego, querido príncipe, es lo que hace cada vez más densas las formas y condicionamientos mentales por la reiterada provocación de la experiencia de alegría o dolor ante la existencia o inexistencia de los objetos. Esta repetida experiencia de dolor o placer confirma la asociación de los objetos con la conciencia como algo real e inevitable y nos produce un intenso apego hacia los objetos agradables o aversión hacia los desagradables. En el caso de los sabios liberados, este condicionamiento está libre de las experiencias de placer y dolor, es decir, está purificado. Aunque persista de modo muy débil hasta la muerte del cuerpo, las acciones que nacen de este condicionamiento tan debilitado y puro no provocan un nuevo nacimiento en el sabio iluminado. Por el contrario, el denso condicionamiento que mantiene al ignorante sujeto a esas emociones es lo que se conoce como apego. Cuando te libras de ese apego, que te produce falsas nociones, las acciones que realizas espontáneamente no te afectan en absoluto. Cuando has superado la pena y la alegría y las tratas por igual, y cuando te has librado de la atracción, la repulsión y el miedo, estás desapegado de las cosas sensibles. Cuando no olvidas la homogeneidad de la verdad, aunque te ocupes de actividades comunes, no quedas apegado a ellas. Si has conquistado el autoconocimiento y la visión ecuánime, actúas espontánea y oportunamente aquí y ahora, y no te sientes apegado a los frutos de tu acción. Practicando el desapego hacia los frutos de tus acciones de modo natural y sin esfuerzo, vivirás como un sabio liberado
que no es atraído por nada en absoluto. El sabio vive en silencio interior, sin orgullo ni vanidad, sin envidia y con todos sus sentidos bajo control. Aunque todos los objetos del mundo se manifiesten ante él, no se siente tentado por ellos y sigue ocupado en sus acciones naturales. Hace siempre lo que es adecuado e inevitable. Su única alegría y deleite nacen de su interior y en consecuencia está libre del mundo exterior. Como la leche no pierde su color cuando hierve, él no abandona su sabiduría aunque se ve afectado por terribles calamidades. Ya sea sometido a la más humilde condición o sea nombrado Rey del Cielo, su mente permanece en el mismo estado de equilibrio. Ocúpate constantemente en la investigación del ser y permanece firme en el autoconocimiento, querido Rama. Jamás te sentirás encadenado al dolor de un nuevo nacimiento.